La parte de Fate. ¿Cuándo empezó todo? Pensó. ¿En qué momento me sumergí? Un oscuro lago azteca vagamente familiar. La pesadilla. ¿Cómo salir de aquí? ¿Cómo controlar la situación? Y luego otras preguntas. ¿Realmente quería salir? ¿Realmente quería dejarlo todo atrás? Y también pensó, el dolor ya no importa. Y también, tal vez todo empezó con la muerte de mi madre. Y también, el dolor no importa, a menos que aumente y se haga insoportable. Y también, joder, duele. No importa, no importa. Rodeado de fantasmas. Quincy Williams tenía 30 años cuando murió su madre. Una vecina lo llamó al teléfono de su trabajo. Querido, le dijo, Edna ha muerto. Preguntó cuándo. Oyó los sollozos de la mujer al otro lado del teléfono y otras voces, probablemente también mujeres. Preguntó cómo. Nadie le contestó y colgó el teléfono. Marcó el número de casa de su madre. ¿Quién habla? Oyó que decía una mujer con voz colérica. Pensó, mi madre está en el infierno. Volvió a colgar. Llamó otra vez. Una mujer joven le contestó. Soy Quincy, el hijo de Edna Miller, dijo. La mujer exclamó algo que no entendió, y al poco rato otra mujer cogió el aparato. Pidió hablar con la vecina. Está en la cama, le contestaron. Le acaba de dar un ataque al corazón. Quincy, estamos esperando que llegue una ambulancia para llevarla al hospital. No se atrevió a preguntar por su madre. Oyó una voz de hombre que profería un insulto. El tipo debía de estar en el pasillo y la puerta de casa de su madre abierta. Se llevó una mano a la frente y esperó, sin colgar, a quien le explicara algo. Dos voces de mujer reprendieron al que había blasfemado. Dijeron un nombre de hombre, pero él no pudo oírlo con nitidez. La mujer que escribía en la mesa vecina le preguntó si le pasaba algo. Levantó la mano como si estuviera escuchando algo importante y negó con la cabeza. La mujer siguió escribiendo. Al cabo de un rato, Quincy colgó, se puso la chaqueta que colgaba en el respaldo de la silla y dijo que tenía que marcharse. Cuando llegó a casa de su madre, solo encontró a una adolescente de unos 15 años que veía la televisión sentada en el sofá. La adolescente se levantó al verlo entrar. Debía de medir 1,85 m y era muy delgada. Llevaba blue jeans y encima un vestido negro con flores amarillas muy amplio, como si fuera un blusón. ¿Dónde está?, preguntó. En la habitación, dijo la adolescente. Su madre estaba en la cama, con los ojos cerrados y vestía como si fuera a salir a la calle. Incluso le habían pintado los labios, solo le faltaban los zapatos. Durante un rato, Quincy permaneció junto a la puerta, mirando sus pies. Los dos dedos gordos tenían callos y también vio callos en las plantas de los pies. Unos callos grandes que seguramente la hicieron sufrir. Pero recordó que su madre iba a un podólogo de la calle Lewis, un tal señor Johnson, siempre el mismo. Así que tampoco debió de sufrir demasiado por este motivo. Después miró su rostro, parecía de cera. Me voy a marchar, dijo la adolescente desde la sala. Quincy salió de la habitación y quiso darle un billete de $20, pero la adolescente le dijo que no quería dinero. Insistió. Finalmente la adolescente cogió el billete y se lo guardó en un bolsillo de su pantalón. Para hacerlo se tuvo que arremangar el vestido hasta la cadera. Parece una monja, pensó Quincy, o la adepta de una secta destructiva.
La adolescente le dio un papel en donde alguien había escrito el número de teléfono de la funeraria del barrio. Ellos se encargan de todo, dijo con seriedad. De acuerdo, dijo él. Preguntó por la vecina. Está en el hospital, dijo la adolescente. Creo que le están poniendo un marcapasos. ¿Un marcapasos? Sí, dijo la adolescente, en el corazón. Al marcharse la adolescente, Kinsey pensó que su madre había sido una mujer muy querida por sus vecinos y por la gente del barrio, pero que la vecina de su madre, cuyo rostro no conseguía recordar con claridad, aún lo era más. Llamó por teléfono a la funeraria y habló con un tal Tremaine. Le dijo que era el hijo de Edna Miller. Tremaine consultó sus hojas y le dio el pésame varias veces, hasta que encontró el papel que buscaba. Entonces le dijo que esperara un momento y lo pasó con un tal Lawrence. Este le preguntó qué clase de ceremonia deseaba. Algo sencillo e íntimo, dijo Kinsey. Muy sencillo y muy íntimo. Al final acordaron que su madre sería incinerada y que la ceremonia, si todo marchaba por los cauces normales, tendría lugar al día siguiente en la funeraria a las 7 de la tarde. A las 7:45 todo habría acabado. Preguntó si era posible hacerlo antes. La respuesta fue negativa. Después el señor Lawrence abordó delicadamente el asunto económico. No hubo ningún problema. Kinsey quiso saber si tenía que llamar a la policía o al hospital. No, dijo el señor Lawrence. De eso ya se ocupó la señorita Holly. Se preguntó quién era la señorita Holly y no pudo adivinarlo. La señorita Holly es la vecina de su difunta madre, dijo el señor Lawrence. Es cierto, dijo Kinsey. Durante un instante ambos permanecieron en silencio, como si intentaran recordar o recomponer los rostros de Edna Miller y de su vecina. El señor Lawrence se puso a carraspear. Preguntó si sabía a qué iglesia pertenecía su madre. Preguntó si él tenía alguna preferencia religiosa. Dijo que su madre era feligresa de la iglesia cristiana de Los Ángeles Perdidos. O tal vez no se llamara así. No lo recordaba. En efecto, dijo el señor Lawrence, no se llama así. Es la iglesia cristiana de Los Ángeles Recobrados. Eso, dijo Kinsey. Y también dijo que no tenía ninguna preferencia religiosa, como con que fuera una ceremonia cristiana bastaba y sobraba. Esa noche durmió en el sofá de la casa de su madre y solo una vez entró en la habitación de ésta y le echó una ojeada al cadáver. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, llegaron los de la funeraria y se la llevaron. Él se levantó para atenderlos, entregarles un cheque y observar cómo se marchaban con el ataúd de pino escaleras abajo. Luego volvió a quedarse dormido en el sofá. Al despertar creyó que había soñado con una película que había visto no hacía mucho, pero todo era distinto. Los personajes eran negros, así que la película del sueño era como un negativo de la película real. Y también ocurrían cosas distintas. El argumento era el mismo, las anécdotas, pero el desarrollo era diferente o en algún momento daba un giro inesperado y se convertía en algo totalmente distinto. Lo más terrible de todo, sin embargo, es que él, mientras soñaba, sabía que no necesariamente tenía que ser así, percibía la similitud con la película, quería comprender que ambas partían en los mismos postulados, y que si la película se había visto, era la película que había visto era la película real, la otra, la soñada, podía ser un comentario razonado, una crítica razonada, y no necesariamente una pesadilla. Toda crítica, al cabo, se convierte en una pesadilla, pensó mientras se lavaba la cara en la casa donde ya no estaba el cadáver de su madre.
También pensó en lo que ésta le habría dicho: sé un hombre y carga con tu cruz. En el trabajo todo el mundo lo conocía por el nombre de Oscar Fate. Cuando volvió nadie le dijo nada. No había motivos para decirle nada. Estuvo un rato contemplando las notas que había reunido sobre Barry Seaman. La chica de la mesa cerró con llave y se marchó a comer. En el ascensor se cruzó con el editor de la revista, al que acompañaba una mujer joven y gorda, que escribía sobre asesinos adolescentes. Se saludaron con un gesto y cada uno siguió su camino. Comió una sopa de cebolla y una tortilla francesa en un restaurante barato y bueno, que quedaba a 2 manzanas. No había comido nada desde el día anterior y la comida le sentó bien. Cuando ya había pagado y se disponía a salir, lo llamó un tipo que trabajaba en deportes y le invitó a una cerveza. Mientras esperaban sentados en la barra, el tipo le dijo que aquella mañana había muerto en las afueras de Chicago el encargado de la subsección de boxeo. La subsección de boxeo en realidad era un eufemismo que designaba únicamente al tipo muerto. ¿Cómo murió?, preguntó Fate. Lo mataron a cuchilladas unos negros de Chicago, dijo el otro. El camarero puso sobre la barra una hamburguesa. Fate se bebió la cerveza, le dio una palmada en el hombro y dijo que se tenía que marchar. Cuando llegó a la puerta de cristal se dio la vuelta y contempló el restaurante, a rebosar de clientes, y la espalda del tipo que trabajaba en deportes y a la gente que estaba acompañada y que hablaba o comía mirándose a los ojos, y a los 3 camareros que jamás se estaban quietos. Después abrió la puerta, salió a la calle, volvió a mirar hacia el interior del restaurante, pero con los cristales de por medio, todo era diferente. Echó a andar. ¿Cuándo piensas ponerte en camino, Oscar?, le dijo el jefe de su sección. Mañana. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¿Tienes todo preparado? Ningún problema, hombre, dijo Fate, todo dispuesto. Así me gusta, muchacho, dijo el jefe. ¿Te enteraste de que se cargaron a Jimmy Lowell? Algo oí. Fue en Paradise City, cerca de Chicago, dijo el jefe. Dicen que Jimmy tenía allí una zorra, una nena 20 años menor que él y casada. ¿Qué edad tenía Jimmy?, preguntó Fate sin ningún interés. Debía de andar por los 55, dijo el jefe. La policía ha detenido al marido de la zorra, pero nuestro hombre en Chicago dice que probablemente ella también está implicada en el asesinato. Jimmy no era un tipo grande, de unos 100 kilos de peso, dijo Fate. No, Jimmy no era grande y tampoco pesaba 100 kilos. Era un tipo de 1,70 m aproximadamente y de unos 80 kilos de peso, dijo el jefe. Lo he confundido con otro, dijo Fate, un tipo grande que a veces comía con Remy Burton y al que me encontraba de tanto en tanto en el ascensor. No, dijo el jefe, Jimmy casi nunca venía a las oficinas, siempre estaba de viaje. Solo aparecía por aquí una vez al año. Creo que vivía en Tampa. O puede que ni siquiera tuviera una casa y se pasara la vida en hoteles y aeropuertos. Se duchó y no se afeitó. Escuchó los mensajes en el contestador. Dejó sobre la mesa el dossier de Barry Seaman que había traído de su oficina. Se puso ropa limpia y salió. Como aún tenía tiempo, primero fue a casa de su madre. Notó que algo allí olía a rancio. Fue a la cocina y al no encontrar nada podrido, cerró la bolsa de basura y abrió la ventana. Después se sentó en el sofá y encendió la tele. Sobre un estante junto al televisor vio algunos vídeos. Durante unos segundos pensó en examinarlos, pero casi al instante desistió.
Seguramente eran cintas donde su madre grababa programas que luego veía por la noche. Trató de pensar en algo agradable. Trató de organizar mentalmente su agenda. No pudo. Al cabo de un rato de inmovilidad absoluta, apagó el televisor, cogió las llaves y la bolsa de basura y abandonó la casa. Antes de bajar, llamó a la puerta de la vecina. Nadie contestó. En la calle arrojó la bolsa de basura a un contenedor repleto. La ceremonia fue sencilla y extremadamente práctica. Firmó un par de papeles. Extendió otro cheque. Recibió las condolencias del señor Tremaine primero y del señor Lawrence, que apareció al final, cuando ya se iba con el jarrón donde estaban las cenizas de su madre. «El oficio ha sido satisfactorio», dijo el señor Lawrence. Durante la ceremonia, sentada en un extremo de la sala, volvió a ver a la adolescente alta. Iba vestida igual que antes, con blue jeans y vestido negro con flores amarillas. La miró y trató de hacerle un gesto amistoso, pero ella no lo miraba a él. El resto de los asistentes eran desconocidos, aunque predominaban las mujeres, por lo que supo que debían de ser amigas de su madre. Al final, dos de estas se le acercaron y le dijeron palabras que no entendió y que podían ser de ánimo o de reconvención. Volvió caminando a casa de su madre. Dejó el jarrón junto a los vídeos, y volvió a encender la tele. Ya no olía a rancio. Todo el edificio estaba en silencio, como si no hubiera nadie o todos hubieran salido a hacer algo urgente. Desde la ventana vio a unos adolescentes que jugaban y hablaban o conspiraban, pero cada cosa a su tiempo. Es decir, jugaban durante un minuto, se detenían, se juntaban todos, hablaban durante un minuto y volvían a jugar, tras lo cual paraban y se repetía lo mismo una y otra vez. Se preguntó qué clase de juego era ese, y si las interrupciones para hablar eran parte del juego o un palmario desconocimiento de sus reglas. Decidió salir a caminar. Al cabo de un rato sintió hambre y entró en un pequeño local árabe, egipcio o jordano, no lo sabía, en donde le sirvieron un bocadillo de carne y de cordero picada. Al salir se sintió mal. En un callejón en penumbra se puso a vomitar el cordero y en la boca le quedó un gusto a bilis y a especias. Vio a un tipo que arrastraba un carrito de hot dogs. Le dio alcance y le pidió una cerveza. El tipo lo miró como si Fate estuviera drogado y le dijo que a él no le permitían vender bebidas alcohólicas. «Dame lo que tengas», dijo. El tipo le tendió una botella de Coca-Cola. Pagó y se bebió toda la Coca-Cola mientras el tipo del carrito se alejaba por la avenida mal iluminada. Al cabo de un rato vio la marquesina de un cine. Recordó que en su adolescencia solía pasar muchas tardes allí. Decidió entrar aunque la película, tal como le anunció la taquillera, ya hacía rato que había empezado. Permaneció sentado en la butaca durante una sola escena. Un tipo blanco era detenido por 3 policías negros. Los policías no lo llevaban a una comisaría, sino a un aeródromo. Allí el tipo detenido ve al jefe de los policías, que también es negro. El tipo es bastante listo y no tarda en comprender que son agentes de la DEA. Con sobreentendidos y silencios elocuentes, llegan a una especie de trato. Mientras hablan, el tipo se asoma a una ventana. Ve la pista de aterrizaje y una avioneta Cessna que carretea hacia un lado de la pista. De la avioneta sacan un cargamento de cocaína. El que abre las cajas y extrae los ladrillos es negro. Junto a él hay otro negro que va tirando la droga en el interior de un barril con fuego, como los que usan
los sin casa para calentarse durante las noches de invierno. Pero estos policías negros no son mendigos, sino agentes de la DEA, bien vestidos, funcionarios del gobierno. El tipo deja de mirar por la ventana y le hace notar al jefe que todos sus hombres son negros. Están más motivados, dice el jefe. Y después dice, ahora puedes largarte. Cuando el tipo se va, el jefe sonríe, pero la sonrisa no tarda en convertirse en una mueca. En ese momento, Faith se levantó y se dirigió a los lavabos, en donde vomitó lo que quedaba de cordero en su estómago. Después salió a la calle y volvió a la casa de su madre. Antes de abrir la puerta, llamó con los nudillos en la puerta de la vecina. Le abrió una mujer más o menos de su misma edad, con gafas y el pelo envuelto en un turbante africano de color verde. Se identificó y preguntó por la vecina. La mujer lo miró a los ojos y lo hizo pasar. La sala era parecida a la de su madre, incluso los muebles eran similares. En el interior vio a 6 mujeres y 3 hombres. Algunos estaban de pie o apoyados en el quicio de la cocina, pero la mayoría permanecían sentados. Soy Rosalind, dijo la mujer del turbante. Su madre y mi madre eran muy amigas. Faith asintió con la cabeza. Del fondo de la casa llegaron unos sollozos. Una de las mujeres se levantó y entró en la habitación. Al abrir la puerta, los sollozos crecieron en intensidad, pero cuando la puerta se cerró, dejaron de oírse. Es mi hermana, dijo Rosalind con un gesto de hastío. ¿Quiere café? ¿Quiere un café? Faith dijo que sí. Al marcharse la mujer a la cocina, uno de los hombres que estaba de pie se le acercó y le preguntó si quería ver a la señora Holly. Dijo que sí con la cabeza. El hombre lo guió hasta el dormitorio, pero se quedó detrás de él, al otro lado de la puerta. En la cama yacía el cadáver de la vecina y junto a ella vio a una mujer de rodillas rezando, sentada en una mecedora junto a la ventana. Vio a la adolescente de los blue jeans y el vestido negro con flores amarillas. Tenía los ojos rojos y lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. Al salir se sentó en la punta de un sofá ocupado por mujeres que hablaban con monosílabos. Cuando Rosalind le puso la taza de café en las manos, le preguntó cuándo había muerto su madre. Esta tarde, dijo Rosalind con voz serena. ¿De qué se murió? Cosas de la edad, dijo Rosalind con una sonrisa. Al volver a casa, Faith se dio cuenta de que aún llevaba la taza de café en la mano. Por un instante pensó en volver a la casa de la vecina y devolvérsela, pero luego pensó que era mejor dejarlo para el día siguiente. Fue incapaz de beberse el café. Lo dejó junto a los vídeos y el jarrón que contenía las cenizas de su madre. Después encendió el televisor y apagó las luces de la casa y se tendió en el sofá. Quitó el sonido. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue una serie de dibujos animados. Un montón de ratas corriendo por la ciudad y dando gritos mudos. Cogió el mando con una mano y cambió de canal. Cuando encontró uno de noticias, puso el sonido, aunque no muy fuerte, y se levantó. Se lavó la cara y el cuello, y cuando se secó se dio cuenta de que aquella toalla que colgaba del toallero había sido con casi toda probabilidad la última toalla que su madre utilizara. La olió, pero no descubrió ningún olor familiar. En el estante del baño había varias cajas de medicinas y algunos potes con cremas hidratantes o antiinflamatorias. Habló por teléfono al trabajo y preguntó por su jefe de sección.
Solo estaba su vecina de mesa y con ella habló. Le dijo que no iría a la revista, pues pensaba salir dentro de unas horas para Detroit. Ella dijo que ya lo sabía y le deseó buena suerte. Volveré dentro de 3 días, tal vez 4, dijo. Luego colgó, se alisó la camisa, se puso la chaqueta, se miró en el espejo que había junto a la entrada y trató vanamente de animarse. Es hora de volver al trabajo, con la mano en el pomo de la puerta. Se quedó quieto y pensó si no sería conveniente llevarse a su casa el jarrón con las cenizas. Lo haré cuando vuelva, pensó, y abrió la puerta. En su casa solo estuvo el tiempo justo para meter en un bolso el dossier de Barry Seaman, algunas camisas, calcetines y calzoncillos. Se sentó en una silla y se dio cuenta de que estaba muy nervioso. Trató de calmarse. Al salir a la calle advirtió que estaba lloviendo. ¿En qué momento se había puesto a llover? Todos los taxis que pasaban estaban ocupados. Se colgó el bolso de un hombro y se puso a caminar pegado al bordillo de la acera. Por fin un taxi se detuvo. Cuando estaba a punto de cerrar la puerta, oyó algo parecido a un disparo. Le preguntó al taxista si él también lo había oído. El taxista era un hispano que hablaba muy mal el inglés. Cada día se oyen cosas más fantásticas en Nueva York, dijo. ¿Qué quiere decir con cosas fantásticas?, preguntó. Pues eso mismo, fantásticas, dijo el taxista. Al cabo de un rato, Fate se durmió. De tanto en tanto abría los ojos y veía pasar edificios en donde no parecía vivir nadie, o avenidas grises mojadas por la lluvia. Luego cerraba los ojos y volvía a dormirse. Se despertó cuando el taxista le preguntó en qué terminal del aeropuerto quería que lo dejara. Volvió para Detroit. Voy para Detroit, dijo, y volvió a dormirse. Las 2 personas que ocupaban los asientos de adelante hablaban de fantasmas. Fate no podía ver sus caras, pero imaginó que eran 2 personas mayores, tal vez de 60 o 70 años. Pidió un zumo de naranja. La azafata era rubia, de unos 40 años, y tenía una mancha en el cuello que tapaba con un pañuelo blanco que el trajín con los viajeros había hecho deslizarse hacia abajo. El tipo que ocupaba el asiento de al lado era negro y bebía una botella de agua. Fate abrió su bolso y extrajo el dossier de Seaman. Los pasajeros de adelante ya no hablaban de fantasmas, sino de una persona a la que llamaban Bobby. Este Bobby vivía en Jackson Tree, en el estado de Michigan, y tenía una cabaña junto al lago Hurón. En cierta ocasión, el tal Bobby había salido en barca y había naufragado. Como pudo, se cogió a un tronco y flotaba por allí. Un tronco que flotaba por allí. Un tronco milagroso. Y esperó a que se hiciera de día. Pero por la noche el agua cada vez era más fría y Bobby empezó a helarse y a perder fuerzas. Cada vez se sentía más débil y aunque trató de atarse con el cinturón al tronco, por más esfuerzos que hizo no pudo. Contado parece fácil, pero en la vida real es difícil atar tu propio cuerpo a un tronco a la deriva. Así que se resignó, pensó en sus seres queridos. Aquí mencionaron a un tal Jig, que podía ser el nombre de un amigo, de un perro o de una rana amaestrada, y se agarró con todas sus fuerzas al tronco. Entonces,
vio la luz del cielo. Creyó ingenuamente que se trataba de un helicóptero que había salido a buscarlo y se puso a gritar. Sin embargo, no tardó en reparar en que los helicópteros hacen un sonido de aspas y la luz que veía no hacía ese sonido. Pasados unos segundos se dio cuenta de que era un avión, un enorme avión de pasajeros que iba a estrellarse directamente donde él estaba flotando agarrado al tronco. De golpe se esfumó todo el cansancio. Vio pasar el avión justo encima de su cabeza. Iba en llamas. A unos 300 metros de donde él estaba. A unos 300 metros de donde él estaba, el avión se clavó contra el lago. Oyó 2 o tal vez 3 más explosiones. Sintió el impulso de acercarse hacia donde había ocurrido el desastre. Y eso hizo, muy lentamente, porque era difícil manejar el tronco como si fuera un flotador. El avión se había partido en 2 y solo una parte aún flotaba. Antes de llegar, Bobby vio cómo se hundía lentamente en las aguas nuevamente oscuras del lago. Poco después llegaron los helicópteros de salvamiento. Solo encontraron a Bobby y se sintieron estafados cuando éste les dijo que no viajaba en el avión, sino que había naufragado en su bote mientras pescaba. De todas maneras, se hizo famoso durante un tiempo. Dijo el que contaba la historia. ¿Y aún vive en Jackson Tree?, dijo el otro. No, creo que ahora vive en Colorado, fue la respuesta. Después se pusieron a hablar de deportes. El vecino de Fate se bebió toda su agua y eructó discretamente, llevándose una mano a la boca. Mentiras, dijo en voz baja. ¿Cómo dice?, dijo Fate. Mentiras, mentiras, dijo el tipo. Ya comprendo, dijo Fate, y le dio la espalda y se puso a mirar por la ventanilla las nubes que parecían catedrales o tal vez solo pequeñas iglesias de juguete abandonadas en una cantera de mármol laberíntica y 100 veces más grande que el Gran Cañón.